La Beita, la semana pasada, el viernes pasado, nos expuso, ¿cierto?, los 3 primeros versículos del capítulo 2 del libro de Efesios. Y como les decía, lo llevamos varios viernes estudiando. En esta porción del texto vimos que el ser humano está por naturaleza muerto en delitos y pecados. Y nada de lo que hagamos o pensemos hacer nos salvará de la muerte eterna. En los primeros 3 versículos vemos que Pablo le explica a los efesios, que son los destinatarios de esta carta, que antes estaban muertos en delitos y pecados, guiados por 3 cosas: por seguir la corriente de este mundo, por obedecer al diablo y por seguir los deseos de la carne. Por lo tanto, por naturaleza eran hijos de ira. O sea, esto quiere decir que no merecían nada más que la justa y santa ira de Dios. Esta palabra de Dios, que en ese tiempo, ¿cierto?, iba dirigida a los efesios, trasciende a toda época, ya que el plan de Dios sigue en marcha desde antes de la fundación del mundo hasta el tiempo en que solo Él sabe que terminará. Nosotros, gracias a su palabra, sabemos el cómo terminará, pero no sabemos el cuándo. Por lo tanto, esta palabra también va destinada a todo ser humano, para que conozca y entienda que sin Dios está destinado a la muerte eterna. Pero eso no es todo, ¿cierto? Sabemos que el Evangelio se puede definir como una buena noticia. Por lo tanto, lo que vimos con la Beita la semana pasada es la mala noticia, pero que se convierte en buena gracias a Cristo. Y gracias a Dios por eso, porque si no estaríamos totalmente perdidos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta y vamos a ver los versículos del 4 al 7, ¿ya? Para que tengan ahí a mano su Biblia si quieren ir siguiendo. Y está en la pantalla también. Entonces leamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El título de hoy es casi idéntico al de la Beita, porque es la misma idea que seguimos desarrollando, ¿cierto? En Cristo tenemos vida. Y lo vamos a ver en 3 puntos, ¿ya? Primero, que somos resucitados con Cristo. Luego, el segundo punto es sentados en lugares celestiales con Cristo. Y el tercer punto, que es para mostrar las riquezas de su gracia. Veamos primero los versículos 4 al 6 y medio, ¿cierto? Al 6a, como también se puede decir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo comienza este texto? Con un pero Dios. ¿Qué frase más potente? ¿No creen ustedes? Se dice que en estas 2 palabras está contenido todo el Evangelio. Yo también comparto esa idea, ya que aquí comienza el contraste entre 2 realidades. La mala noticia, ¿cierto?, que el ser humano sin Dios está muerto, sin poder hacer nada, absolutamente nada, para cambiar esa situación. Y la buena noticia, que por su gran amor, misericordia, sobreabundante gracia y bondad, se ha acercado al ser humano, enviando a su Hijo a morir en la cruz, resucitándolo luego y sentándolo a su diestra.
poniéndolo en autoridad por sobre todo y todos, y así dándonos salvación por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir la mala noticia? Que por naturaleza el ser humano está muerto, y obviamente los muertos no pueden resucitar, no pueden revivir. Nada puede hacer el ser humano para volver a la vida. A lo largo de los años, muchas personas han propuesto teorías y análisis, ¿cierto?, de que un ser humano pueda resucitar una vez muerto. Incluso algunos han dejado especificaciones claras de dejar sus cuerpos congelados, ¿cierto?, para que se mantenga y cuando esté la tecnología puedan ser revividos. Aunque nos pusiéramos en el escenario de que esto pudiera ocurrir alguna vez, si reviven una persona, va a ser para que muera nuevamente. Entonces, en resumen, el hombre está muerto eternamente si está separado del único y verdadero Dios. Y nada, pero nada puede hacer, absolutamente nada, ni teorías, avances tecnológicos o lo que sea para poder salvarse de ese castigo eterno. Pero Dios, ¿cierto? Esta frase con la que parte, y hace el contraste aquí Pablo entre lo que estaba hablando en los 3 primeros versículos anteriores y los que siguen. Pero Dios, es decir, no es que el ser humano haya buscado a Dios, sino que Dios lo busca. Es Dios quien toma la iniciativa. Él buscó a los hombres. Y la salvación no se trata de que Dios ideó un plan para rescatar personas en peligro, o que se puedan, o que se están muriendo, sino que se trata de rescatar personas que están muertas, ya están muertas. El Señor declara que en Cristo nos da vida, y esta vida es eterna. Junto con Él somos resucitados. Estos versos están directamente relacionados también con el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, y específicamente en los versículos 19 y 20. Ahí está. Ya que gracias a ese gran poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es que hoy los creyentes son resucitados en Cristo Jesús, ¿cierto? Como leemos ahí en el versículo que dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Y cuál es esta vida eterna? Como vemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el ser humano resucitado por Dios debe conocer a Dios. Debe vivir una vida que glorifique al Señor en todo, siendo imitadores de Cristo Jesús. El propósito de que Dios nos dé vida eterna en Cristo no es para otra cosa que no sea mostrar las abundantes riquezas de su gracia. No hay otro propósito que eso. El propósito no está en el ser humano, sino que en la gloria de Dios. Esto que hizo Dios no es en ningún caso porque vio algo en nosotros que nos haga merecedores de cuán grande e inmenso favor. Por la excelencia de su carácter y la perfección de su ser, es que la resurrección se hace posible. Es gracias a sus santos atributos que dirige hacia nosotros que somos pasados de muerte a vida. Como leemos en estos versículos, ¿por qué? Porque es rico en misericordia. Es decir, tiene mucha misericordia, Señor. Y si tiene misericordia, es porque existe alguien que es miserable. Ya que el ser misericordioso se puede traducir como el acordarse del miserable, sentir compasión
por quien sufre y darle ayuda. O sea, es una acción. No solo los veo, sino que el Señor me mueve a hacer algo. Por eso, muchas veces también hablamos de, como el ministerio de la iglesia, misericordia en acción, ¿cierto? No es que yo veo a alguien que necesite misericordia y ok, lo dejo ahí, sino que el Señor me mueve a que haga misericordia con él, a que me preocupe, ¿cierto?, de él. Además, el Señor nos ama en gran manera, como vemos ahí también. Un amor santo que proviene solo de Él. Acompañado también de la gran bondad que tiene y las abundantes riquezas de su gracia. O sea, un regalo que no merecemos. Y como vemos, y aquí va a ser un pequeño spoiler al próximo viernes, en los versículos 8 al 9 del mismo capítulo 2 de Efesios, somos salvos por gracia y no por obras, por gracia. O sea, nada que nosotros podamos hacer. ¿Y para qué? Para que así nadie se gloríe, sino que toda la gloria es para Dios. Tú y yo fuimos resucitados en Cristo. Dios nos pasó de muerte a vida. Es decir, antes estábamos muertos, como hemos visto, en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Por lo tanto, ¿cómo vives tu vida? Este mundo, por ejemplo, dice que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales con quien uno quiera, que es algo normal e incluso necesario para el ser humano. Y da lo mismo si estás casado, si estás conviviendo o si estás soltero. Eso es lo que el mundo habla. Pero tú, como hijo de Dios, ¿opinas igual que el mundo? Tus decisiones, tus pensamientos en cuanto a esto, ¿son fruto de la obra que Cristo hizo en ti? Nosotros debemos conocer a través de su palabra a Dios y así no seremos permeados por el mundo. En esto que estamos hablando, o en muchas otras cosas más que el mundo dice que son buenas, ya que el conocimiento acerca de Dios y de su obra en nosotros por medio de Cristo nos dice que las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio, porque así es el diseño perfecto de Dios. Yo no me iba a traer agua, pero me insistieron, así que gracias. Ya, ahora vamos a ver el segundo punto, ¿cierto? La segunda idea de esto, que es sentados en lugares celestiales con Cristo. Vamos a leer el versículo 6, la parte B. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el punto anterior vimos que fuimos resucitados por Cristo, debido a su gran misericordia, amor, gracia y bondad. Por lo tanto, en Cristo fuimos resucitados. Ahora veremos que Dios nos posiciona, ¿ya? Nos da una posición de honor junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo se hace visible esto que a simple vista muchas veces cuesta entender? Dios resucitó a Jesús de los muertos y lo posiciona en el lugar de más honor que pueda existir. Esto es a su diestra, ¿cierto? A la diestra del Padre. Una posición de honor y que solo le corresponde a Cristo. Es un lugar exclusivamente reservado para Él. Pero sin embargo, a nosotros nos da una posición de honor, pero junto a Él. Si han leído libros de la época medieval o han visto por ahí una que otra película,
de esa época, ¿cierto? Hay varias por ahí. No recuerdo ni una en estos momentos, pero hay varias. Sí, hay una que me gusta, pero no la voy a decir. Ahí podemos ver un ejemplo del significado de estar sentado en Cristo en los lugares celestiales. Por ejemplo, vemos la figura de un reino que está bajo la autoridad de un rey. Y quienes pueden acceder a este trono es solo su descendencia. Además, solo ciertas personas gozan de los beneficios de estar bajo la autoridad del rey. Por ejemplo, el príncipe, ¿cierto? El hijo del rey. Los familiares que viven con él en el castillo gozan de ciertos beneficios que otros no tienen y que en otro lugar tampoco podrían tener, como la seguridad, la alimentación, el tener un lugar donde dormir, incluso los banquetes que se dan, que vemos en las películas, ¿cierto? Y a eso le podemos agregar muchas otras cosas más, beneficios que pueden tener por estar bajo ese reinado, ¿cierto? De cierta forma, y solo para entender la figura, por si acá no lo tomen como una herejía, vemos esto en el reino de Dios, ¿cierto? En el reino de Dios hay uno solo que es digno de sentarse en el trono, a la diestra de Dios Padre, y este es Jesucristo, su Hijo amado, a quien Dios entronó por sobre todo y todos, poniéndolo en una posición de autoridad. Quienes Dios resucita en y junto con Cristo serían como los familiares del rey, ¿cierto? En esta figura que estábamos viendo, que gozan de la riqueza de Dios en Cristo Jesús. Entonces, de esta forma somos posicionados con Cristo en los lugares celestiales. Pero hay que tener claro, no somos igual a Cristo teniendo la misma posición que Él, pero sí estamos junto a Él. El que Dios nos haya sentado con Cristo en los lugares celestiales constituye también una posición de victoria, ya que la iglesia es posicionada en y con Cristo. La frase nos hizo sentar no está diciendo que eso pasará en un tiempo determinado, sino que es algo que ocurre junto con la salvación. Es decir, el tiempo verbal de esta frase indica que es un resultado inmediato producto de la salvación. Por lo que ahora podemos tener comunión con nuestro Padre por medio de la obra de Cristo. Podemos tener discernimiento y conocerlo por medio de su palabra. También por medio de la oración. Y también por medio de la comunión que tenemos como iglesia, como hermanos. Incluso gozamos de la victoria de Cristo sobre el pecado, pudiendo entender que en Cristo ya está vencido el príncipe de este mundo, el diablo. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Podemos luchar contra las tentaciones de la carne y el mundo. Como veíamos, hoy somos posicionados con Cristo en los lugares celestiales. Esto significa, por ejemplo, que en Cristo ya somos victoriosos sobre el pecado, como veíamos. El diablo no tiene dominio sobre nosotros. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿vivo pensando que Satanás me ha vencido? ¿Que soy esclavo del pecado? Todos luchamos con pecados, pero ya no somos esclavos. Por el contrario, Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo para darle pelea al pecado, pero sabiendo que Cristo ya venció. Entonces pidámosle constantemente al Señor que analice nuestro corazón para desechar cualquier pensamiento engañoso que podamos tener de derrota sobre el pecado. Cabe preguntarse también, ¿cómo reflejamos en nuestra vida diaria que estamos con Cristo en una posición de victoria?
Veamos ahora el punto 3, que es para mostrar las riquezas de su gracia. Esto lo vemos en el versículo 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Para ir resumiendo, en el punto 1 vimos que Dios nos resucita, y en el punto 2 que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, en este punto, veremos el propósito de esto, el por qué Dios lleva a cabo toda esta obra de salvación. El que Dios nos haya pasado de muerte a vida y que nos haya trasladado de una posición en la que se debía recibir la ira de Dios a una en la que se reciben las bendiciones de Dios en los lugares celestiales, en y con Cristo, sucede solo para hacer manifiesta la inmensa gracia de Dios. La consumación de todo el plan perfecto del Señor se llevará a cabo en un determinado momento, que solo Dios conoce, que es cuando Cristo venga por su iglesia. Sin embargo, su iglesia, nosotros, ya manifiesta y lo seguirá haciendo en los tiempos futuros las abundantes riquezas de su gracia. Y esto continuará haciéndolo hasta la eternidad. ¿Y cuáles son estas abundantes riquezas de su gracia? Todo lo que el Señor haga. Puntualmente en estos versículos vemos su gran misericordia, inmenso amor y bondad con que operó para traer de la muerte a la vida a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de su vida pecaminosa. ¿Y para qué hizo esto? Para mostrarlo, manifestarlo, darlo a conocer hasta la eternidad. De modo que la iglesia hace visible esta manifestación del Señor, que por su abundante gracia transforma a perdidos en un cuerpo glorioso que es la iglesia, que Dios presentará sin mancha y arruga, como vemos en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que el Señor, además de encargarse de nuestra salvación, se encarga de santificarnos día a día, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. De esta forma, Él irá moldeando nuestro carácter, nos dará convicción de pecado y nos capacitará constantemente, y así irá sacando todo lo que no glorifica de nuestras vidas. Todo lo que nosotros podamos tener que no glorifica a Dios, lo irá sacando. Y seremos presentados ante Cristo Jesús sin pecado. Ahora bien, esta gracia maravillosa del Señor opera en ¿quién? ¿Operan todas las personas? No, exactamente. Como vemos al final del versículo 7, que dice: para con nosotros en Cristo Jesús. Y también, como hemos ido viendo a lo largo de esta serie de Efesios, del libro de Efesios, cuando Pablo, el apóstol, dice nosotros, se está refiriendo a los creyentes, a judíos y gentiles convertidos. Entonces, de otra forma lo podemos decir, los receptores o los beneficiarios de la abundante gracia de Dios son los que han pasado de muerte a vida, aquellos que fueron resucitados en Cristo. Por lo tanto, su iglesia. Quienes no reconocen al único y verdadero Dios y a Jesucristo como su Señor, están destinados a condenación eterna, a muerte eterna.
a una eternidad de sufrimientos separados de Dios. Serán receptores de la justa y santa ira de Dios. Porque como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pasaje que nos lleva a meditar en la palabra del Señor, y es cómo están nuestras personas alrededor, por ejemplo, quienes nos rodean, nuestras familias, amigos, ¿conocen al Señor? Por lo tanto, el Evangelio es una noticia que debemos dar de urgencia, y el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Lo que el Señor por gracia nos da, por gracia lo debemos compartir. Si el Señor me provee de un trabajo, lo hace para llenarme de lujos y saciar, por ejemplo, solo mis necesidades. ¿Qué hago cuando veo a mi alrededor que hay personas que necesitan, por ejemplo, comida, abrigo, un techo, cualquier necesidad que podamos ver? ¿Opera la misma misericordia que Dios llevó a cabo conmigo? Preguntémonos de otra forma esto. Dios, que es rico en misericordia, cubre todas las necesidades que nosotros podamos tener. Yo estoy atento y con un corazón dispuesto, con gozo, a compartir por gracia lo que el Señor por gracia me dio. Podemos también ver otro ejemplo. En nuestro entorno hay diferentes tipos de personas, todos somos distintos. Por lo tanto, hay variedad de carácter. No todos tenemos el mismo carácter. Solo entonces me relaciono con quienes son de mi interés. Por ejemplo, aquí en jóvenes adultos, vemos que hay una persona que viene viernes a viernes. Se sienta, escucha el tema y una vez que termina la oración, se va. ¿Le pedimos al Señor que nos guíe para acercarnos a esa persona? Tal vez para que pueda integrarse, puede tener problemas de integración, para conocerla, porque es un hermano. Incluso para saber por qué se va pronto. Puede ser porque, no sé, la micro se pasa hasta cierta hora, por lo tanto tiene que irse. Si no, queda abajo la micro y cómo se va a la casa. Pero también puede ser porque le cuesta relacionarse. Entonces, así como Dios nos amó sin siquiera merecerlo, nosotros debemos amar a todos. Y esto es sin hacer acepción de personas. Para ya concluir, Dios, movido por su gran amor y bondad, y porque es rico en gracia y misericordia, resucita al creyente y lo posiciona con Cristo en los lugares celestiales. ¿Con qué objetivo? Demostrar las abundantes riquezas de su gracia para los creyentes y en los tiempos venideros. Por lo tanto, vemos cómo este misterio de Dios que Pablo nos habla en el capítulo 1, ¿cierto? Ha sido revelado. El misterio ha sido revelado, el de reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, se va haciendo visible por medio de lo que hace en su iglesia. El haber resucitado con Cristo y el haber sido asentados con Cristo en los lugares celestiales significa que el poder de Dios ahora también opera en nosotros. Y de esta forma dejamos de servir a la carne y sus deseos. Ahora servimos a nuestro verdadero Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado. Y ahora
somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos de ser seducidos por el mundo. Ahora nosotros debemos ir contra la corriente de este mundo. Para terminar, vámonos con el Salmo 103, los versos 10 al 13. Dice: no nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, o sea, si alguien pudiera medir cuánto hay de aquí a los cielos, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente. Bueno, yo lo estoy contando, si no sé cuál está para el lado, pero que se entienda. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. O sea, el oriente y el occidente nunca se pueden juntar. Así alejó nuestras transgresiones. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Oremos. Señor, te agradecemos por esta tarde, Señor. Te agradecemos porque podemos estudiar tu palabra libremente. Te agradecemos, Señor, porque como iglesia, en comunión, Señor, también podemos conocerte a ti cada día más, Señor. Te agradecemos por lo que nos has hablado hoy y todos los viernes hacia atrás, Señor, y todo lo que nos vas a seguir hablando hacia adelante. Porque es tu palabra viva, Señor. Es lo que nosotros debemos llevar a cabo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque sabemos que esta tarea no la podemos llevar a cabo solos. Todo, pero absolutamente todo lo bueno proviene de ti, Señor. Nada bueno que haya en nosotros puede salir de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos con quienes lo necesitan, a ser amorosos con todos, Señor, sin que hagamos acepción de personas. Ayúdanos a tener bondad, Señor, y así también compartir por gracia, Señor, todo lo que tú por gracia nos has dado. Cualquier cosa que podamos tener en esta vida material, Señor, es porque tú la has compartido con nosotros, tú nos las has dado, Señor. Proviene de ti, Señor. Y así como la das, es para que la demos nosotros también, Señor. Para compartirla, siendo responsables también con nuestra vida, con lo que tú nos has encomendado, Señor. Pero también para preocuparnos de nuestra iglesia y de nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, día a día a poder escudriñar tu palabra, Señor, a ser confrontados por ella, Señor, a ser movidos por tu Espíritu Santo, Señor, a aplicar también eso que tú nos dices en nuestra vida. Que seamos también acción, Señor. Que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos hacer todo lo que tú nos encomiendas, Señor. Y así poder glorificarte con nuestras vidas en todo, Señor. Sabemos que es una lucha a diario, pero también sabemos que Cristo ya venció sobre todo. Sabemos que Cristo hoy está reinando en los lugares celestiales. Sabemos que Cristo tiene la autoridad por sobre todo, Señor, por sobre toda potestad, por sobre todo dominio, Señor. Él es el que manda. No hay nadie que no vaya a ser vencido, Señor, o que no haya sido vencido por Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma victoria puesta en nuestras vidas, sabiendo que si tenemos luchas con el pecado, tenemos ciertas luchas, Señor, lo que sea que haya en nuestras vidas, que no seamos dominados por el miedo, por ejemplo, sino que confiemos en ti, en tu palabra y en que Cristo ya venció. Y así, cada día, ir santificándonos, Señor,
Y sabemos que así va a ser, porque tú lo dices, Señor, tú lo prometes. Porque en un momento tú vas a entregar a tu iglesia, a tu Hijo, Señor, sin mancha, sin pecado. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y a través de tu Espíritu Santo. Amén.